Vamos al capítulo 16 de Primera Corintios. Hemos estado estudiando la carta a los Corintios. Capítulo 16 trata el tema de la ofrenda. La ofrenda es el tema de los primeros 7 versículos del capítulo 16 de Primera Corintios. Leo textualmente lo que dice la Escritura. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubiere destinado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y fuere propio que yo también vaya, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. La ofrenda es la acción que significa traer u ofrecer. Hay 2 palabras importantes ahí en el griego, la palabra pros y la palabra sfero, donde viene ofrenda en español. Prosfero habla de traer, habla de ofrecer, habla de honrar a Dios por medio de algo que se da. Siempre la honra está asociada a la acción de dar. La honra como expresión está asociada a la idea de dar. Honra a tu padre y a tu madre. Es dar la dignidad que a ellos les corresponde. Eso es honra. Y la ofrenda es parte de la honra que damos a Dios, reconociendo quién es. Siempre la ofrenda tiene que ver con honrar. El Evangelio de Jesucristo se sustenta en el hecho de que Dios amó de tal manera al mundo que dio, ofrendó a su unigénito Hijo al mundo. De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 9:15, habla de esta ofrenda como el don inefable. Ese don que no se puede describir con palabras. Esa ofrenda que fue la propia vida del Señor Jesucristo. Allí en la cruz, Cristo se ofrendó a sí mismo en sacrificio. Se entregó a sí mismo para salvación de toda la humanidad. Entonces la ofrenda siempre tiene que ver con la idea de dar en honra, honrando a otras personas, en este caso a Dios. A la luz de la Biblia, la ofrenda siempre es una expresión entonces de honra a Dios. De lo contrario, es robo. Y es robo que genera maldición. Porque no hay una honra. Si no se hace de la manera que Dios ha establecido, entonces es deshonra. Y eso genera maldición. En Génesis 4:3 al 5 y Malaquías 1:6 al 14. A ver sus Biblias, por favor. A ver, por ahí atrás, Ronnie, por favor, Génesis y Malaquías, Génesis 4:3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gracias.
estos dos personajes, estos primeros hijos de Adán y Eva, trajeron ofrendas. Uno era agricultor, Caín era agricultor, y trajo del fruto de la tierra, dice la Biblia, una ofrenda. No da detalles, no especifica qué tipo de ofrenda, sencillamente una ofrenda. Y Abel, su hermano, que era pastor de ovejas, dice la Escritura que trajo de lo más gordo, de lo primogénito. Se destacan las características de la ofrenda de Abel, no así las de Caín. Y miró Dios con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y la pregunta es, ¿por qué Dios valoró la ofrenda de Abel y no la de Caín? A veces se supone que por el tipo de ofrenda. Caín trajo del fruto de la tierra, algunas verduras, algunos frutos de la tierra. En cambio, Abel trajo ovejas. Y pareciera que a Dios le gustan más las ovejas que las verduras. Y el asunto que no tiene que ver con el tipo de ofrenda. No es el tipo de ofrenda lo que a Dios le agradó o lo desagradó. Lo que a Dios le agradó es la intención, el propósito con el cual cada uno de ellos ofrendó. La intención del corazón. Caín lo hizo por cumplir. Trajo una ofrenda, no da detalles, dando a entender que para Caín era algo rutinario, era algo sin mayor trascendencia. En cambio, para Abel, esta ofrenda a Dios significaba algo muy especial. Tan especial que Abel preparó la ofrenda. Cuando nació su primera ovejita, él de inmediato pensó, esta es para Dios. Y la engordó, la guardó hasta el momento en que esa ofrenda fuera entregada. Eso agradó a Dios. Porque él quiso honrar realmente a Dios. No quiso cumplir un trámite, quiso honrar a Dios. Por eso es que miró Dios con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. La disposición del corazón, la forma en que nosotros miramos a Dios al entregar una ofrenda, determina la respuesta divina. La ofrenda, como he dicho, tiene que ver con honrar. Se honra a Dios. Se reconoce que Él es Dios a través de este acto tan común entre nosotros, pero que a veces también es rutinario, el acto de ofrendar. Ahora, en Malaquías hay una palabra más fuerte todavía, Malaquías 1:6. A ver, Ronnie, ¿también la tiene allí? El 6 al 14. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Siga? Sí. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de Baal? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos.
y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Gracias. Aquí tenemos, hola, buen día. Aquí tenemos el caso de sacerdotes y del pueblo de Israel que está ofrendando lo dañado, lo enfermo, lo que no sirve. Cayeron en una corrupción religiosa tal que ya no les importaba honrar a Dios, sino cumplir solamente el trámite de la religión, de traer un sacrificio. Y es aquí donde Dios reclama para sí honra. Si yo soy Dios, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y los sacerdotes dicen, bueno, ¿en qué te hemos deshonrado? Como si no supiesen que estaban haciendo mal. Y la respuesta divina es en que me traen ofrendas de animales enfermos. Eso es deshonra. Dios siempre, en el acto de ofrendar o de diezmar, no reclama la ofrenda misma. Dios no está reclamando la ofrenda. Dios está reclamando la forma en que se hace la ofrenda. La acción, la conducta. Así fue con Caín y Abel. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel dispuso su corazón para honrar a Dios a través de la ofrenda. Acá con estos sacerdotes del Antiguo Testamento hay una corrupción tal que, como digo, ya no les importa, da lo mismo qué cosa se le dé a Dios, según ellos. Entonces Dios reclama honra. Es la acción, es el comportamiento, es la conducta que se tiene. Como he dicho anteriormente, siempre la ofrenda tiene que ver con honrar. Se honra a Dios. De lo contrario es robo. Es robo. Y Dios le dice al pueblo, me han robado. Me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero ellos estaban haciéndolo. Ellos estaban ejerciendo la práctica de ofrendar y diezmar. No lo habían dejado de hacer. El asunto es que lo estaban haciendo de mala manera. Sin honra. Sin honra. Y lo que Dios reclama es honra. En la acción de ofrendar, en la acción de dar a Dios, lo que Dios reclama es honra. Dada la dignidad, dada quién es Él. Él es el Señor, Él es Dios. Él es soberano y Él no acepta cualquier tipo de ofrenda, no acepta cualquier tipo de dádiva. Él exige lo mejor, en todo sentido, no solo ofrenda monetaria, también la ofrenda en el servicio a Dios, también la ofrenda en la alabanza, también nuestra vida como una ofrenda a Dios debe ser excelente. Porque Él es el Señor. De lo contrario, es robo y genera maldición. Dios tiene una palabra de maldición por este pecado de no honrarle. Hay tres principios que yo quiero extraer básicamente de la doctrina de dar. Tres principios que vemos aquí en la carta a los Corintios. El primero de estos principios es que el alma generosa será prosperada. Proverbios 11:24 dice que Dios ama la generosidad. Proverbios 11:24 al 26. A ver quién lo encuentra y lo lee. Ya, Ronnie, le toca a usted ahora. Hay quienes reparten y les es añadido más,
y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El alma generosa será prosperada. Este es un principio divino aplicable a toda la humanidad. Siempre Dios va a bendecir al que es generoso. No importa si no es creyente, con mayor razón si es creyente. Pero Dios bendice la sensibilidad, el comportamiento de alguien generoso. En términos generales, el alma generosa será prosperada. Es un principio divino, no solo para cristianos, es un principio para toda la humanidad. Hay gente que es atea, pero es muy generosa y le va bien. Hay gente que es atea, agnóstico, y son honrados, son honestos, es decir, tienen valores que Dios aprecia y les va bien, aunque no son salvos. Es otra cosa la salvación. Dios aprecia, Dios valora esos comportamientos porque están dentro de lo que es propio de Dios. Con mayor razón los cristianos debemos reflejar estos comportamientos. Ser generosos, porque ¿quién más generoso que Dios? De tal manera amó Dios al mundo que nos ofrendó a su Hijo. No porque lo mereciéramos, no porque lo pidiéramos, sencillamente porque Él es generoso, porque Él es bueno. El alma generosa será prosperada. El que retiene más de lo que es justo, el que retiene el grano, el pueblo lo maldice. El acaparador, el pueblo lo maldice. Y es cosa de ver hoy día nuestras autoridades políticas, no solo aquí, sino en gran parte del mundo. Aparecen estos políticos, grandes empresarios, robando, estafando, acaparando. ¿Cuál es la opinión del pueblo? Una palabra maldiciente, una palabra ofensiva, menosprecio. El que acapara, el pueblo lo maldice. Y eso es así, ¿no? Entonces el principio de ser generoso es muy importante en esto de honrar a Dios. El otro principio es que la ofrenda para Dios debe ser algo preparado con anticipación. Allí en 2 Corintios 9:7, cada uno ve como propuso en su corazón. La ofrenda para Dios debe ser algo preparado con anticipación. No es asunto de dar, repito, así por tradición, por algo mecánico, es algo preparado. Y Dios aprecia ese tipo de ofrenda cuando se prepara. Repito, el caso de Abel, preparó su ofrenda. Eso agradó a Dios. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel porque vio que Abel la había preparado desde un principio. Caín, en cambio, lo hizo solamente por cumplir. No es el tipo de ofrenda lo que Dios agrada. A Dios no le vamos a impresionar con una ofrenda generosa si el corazón es negativo, si el corazón es egoísta. Dios ama al que da con alegría y al que anticipa su ofrenda. Nuestra ofrenda, nuestro culto a Dios debe ser algo preparado con cuidado, con reverencia, pensando a quién vamos a honrar. Y repito, esto no es solo asunto de dinero, tiene que ver con toda expresión de adoración a Dios, toda forma de alabanza. El dinero es una, pero tenemos el canto, tenemos la oración, tenemos tantas formas de honrar a Dios. Un estilo de vida acorde a la voluntad de Dios. Todas
Todas esas son formas de ofrenda. Ofrendamos nuestro tiempo para Dios, para que en todo Dios sea honrado. Lo que Dios reclama es honra, repito. Si alguien tiene que dar una ofrenda y le resta algo deliberadamente, está deshonrando a Dios. Hay un caso en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 5, dice la Biblia que hubo un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Eran dos creyentes al principio de la iglesia. Y los hermanos estaban vendiendo propiedades y trayendo las ventas y la ponían a los pies de los apóstoles. Es decir, estaban disponiendo recursos para que la iglesia creciera, se desarrollara. Pero este matrimonio planificó algo que fue fatal para ellos. Vendieron una propiedad. Y dice la Biblia, y sustrajeron, sacaron algo de la venta. Y llegaron donde Pedro y le dijeron, bueno, hemos vendido, imaginémonos nuestra casa, la Biblia no dice qué propiedad, una propiedad, imaginemos una casa. Hemos vendido nuestra casa y aquí está nuestro aporte, nuestra ofrenda. Y Pedro le dice, le han mentido al Espíritu Santo. Le han mentido a Dios, no a los hombres. Y cayeron muertos. ¿Cuál fue su pecado? Mentir. Imaginémonos que ellos vendieron esa casa en 100 millones de pesos. Una buena propiedad. Pero se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a decirle a Pedro que la vendimos en 50 nada más. Y el resto nos lo guardamos. Y ese fue el acuerdo. Y llegaron donde Pedro le dijeron, Pedro, hemos vendido nuestra casa en 50 millones de pesos, así que aquí está nuestro aporte. Cuando en realidad la habían vendido en 100. ¿Dónde estuvo el pecado? En que ellos acordaron mentir. Si ellos hubiesen dicho, mire, la vendimos en 100, pero vamos a ofrendar 50, no hay problema. Pero mintieron. Y cayeron muertos. Porque deshonraron a Dios. Trataron de engañar a Dios. Y eso es lo que Pedro dice, le han mentido al Espíritu. El asunto no es plata, el asunto es comportamiento del corazón, actitud del corazón. Eso es lo que hace la diferencia entre una buena ofrenda y una ofrenda mala. Bienvenidos todos. Esperamos que se ubique. Muy bien. Ya estábamos extrañando a Colina. Es la mitad de la congregación. Entonces, repito esto, la ofrenda no es el asunto de dar por dar. No es el asunto de dar por obligación o por compromiso con alguien, excepto Dios. Es un compromiso, tiene que ver con honrar. Así fue que Dios trajo desgracia sobre Ananías y Zafira, como trajo desgracia sobre el sacerdocio judaico y trajo desgracia sobre el pueblo, porque estaban ofrendando de la mala manera. La ofrenda debe ser algo preparado, anticipado, debe ser pensando en quién vamos o a quién vamos a honrar. A Dios no le interesa mayormente el monto, no le interesa el tipo de ofrenda. Mayormente le interesa la actitud, le interesa el comportamiento de quien ofrenda.
¿sí? Se cree que los dioses de esta tierra, que no pueden ver aunque tienen ojos, que no pueden oír aunque tienen oídos, los dioses de esta tierra reciben cualquier tipo de ofrenda y ninguno se enoja. Y puede ser así que se le lleve un ramo de flores bonito o un ramo de flores no muy bonito, puede ser que se le lleve alguna vela, puede ser que se le lleve alguna ofrenda en dinero. Esa imagen no va a decir nada, porque no puede hacerlo, porque no ve la ofrenda, no va a decir nada. Y el oferente va a quedar contento, va a quedar tranquilo, porque cumplió con el rito de ofrendar. Pero con Dios no sucede eso, porque Dios ve el corazón, Dios ve la intención, Dios sabe la motivación con la cual hacemos algo para Él. Y a Dios no se le engaña. Entonces, es un grave pecado ofrendar, repito, en cualquier forma de ofrenda. Es grave ofrendar solo por cumplir, solo por un trámite, porque es deshonra. Dios reclama honra. Si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Recuerdo siempre la experiencia de una mujer que tuvo 2 hijos. Con mucho esfuerzo los crió ella. Una mujer sola que crió a 2 de sus hijos, 2 hijos nada más que tuvo. Y logró hacer de ellos, como muchas veces sucede, logró hacer de ellos 2 profesionales. Ella se esforzó mucho, trabajó mucho, se sacrificó mucho por hacer de estos 2 hijos profesionales. Ya grandes estos hijos, uno de ellos se casó, formó su familia y se fue. El otro se quedó en casa con su mamá. Y este hombre que quedó en casa con su mamá era un hombre que tenía un buen trabajo, un buen ingreso económico, y le daba a su mamá una mesada, una cantidad de dinero mensual. Pero a la vez, este hombre abusaba de su mamá, la maltrataba. Si ella no le cocinaba, la retaba, o si no le planchaba bien la ropa, la insultaba. Y se arrogaba el derecho de tratar a su mamá como si fuera una empleada. Y la insultaba, la avergonzaba. Y decía, para eso te doy dinero. Pregunto, ¿es honrar? Eso no es honrar. Eso es deshonra. No honramos a Dios solamente dándole. Damos para honrar. Ofrendas y diezmos deben ser mirados como una honra a Dios y no como un trámite por cumplir. Si se trata de ofrendar y de diezmar, nosotros no pagamos diezmos. Uno paga cuentas, uno paga deudas. El diezmo es honra. Es honrar a quien merece honra. Dios no va a reclamar un peso más, un peso menos. Dios reclama actitud. Dios reclama el comportamiento de quienes le ofrecen ofrendas y alabanzas. No es lo mismo dar por dar que dar con un corazón que está pensando en honrar a Dios. La ofrenda se prepara. La ofrenda nace de un corazón generoso.
La ofrenda nace de alguien que quiere honrar a Dios. Ese es el sentido bíblico de ofrenda. Debe ser preparada. La ofrenda se genera en el corazón de quien ama a Dios y no en la necesidad del creyente. La ofrenda se genera en el corazón del que ama. Pablo dice a los Corintios también, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No damos para ser bendecidos, no damos para que se nos retribuya. Hay una mala enseñanza que circula por ahí en alguna de nuestras iglesias evangélicas, y es mirar la ofrenda como una siembra. Eso es equivocado, eso es error. Porque sembrar supone invertir. El campesino siembra para ganar dinero, ese es su trabajo. Y cada vez que está poniendo la semilla, está pensando cuánto va a cosechar y cuánto va a ganar. La ofrenda no es una siembra. Nunca Dios enseñó la ofrenda como una siembra. En el Antiguo Testamento, y cuando se establece el principio de ofrenda, nunca se ve como una siembra, sino como una honra, como una expresión de obediencia a Dios y de gratitud a Dios, no esperando recibir a cambio. Entonces, enseñar que la ofrenda es una siembra es un error, porque se incentiva al materialismo. Eso no es así. La ofrenda es expresión de honra, sencillamente porque amamos a Dios. Es que ofrendamos, es que servimos, es que damos, sencillamente porque queremos honrar a Dios. Incluso hasta se ha cambiado algo de este versículo. Dios ama al dador alegre. Hoy día se ha cambiado la palabra ama por bendice, y decimos Dios bendice al dador alegre. Y esa sola idea de decir Dios bendice, ya estamos diciendo, hermano, dé para que Dios lo bendiga. No, no es así. Dios ama al dador alegre. Dios aprecia, Dios mira con agrado, como miró la ofrenda de Abel. Dios mira con agrado a aquel que en honra ofrenda a Dios. Sin duda Dios lo va a bendecir, sin duda Dios lo va a prosperar, pero porque es generoso, porque Dios es bueno, le va a retribuir. Pero no damos esperando que Dios nos dé. ¿Me explico en esto? Es un privilegio ofrendar. Todo tipo de ofrenda, insisto, no estamos hablando solo de dinero. Todo tipo de ofrenda debe ser siempre honrando a Dios. No por necesidad. No, sino sencillamente porque queremos honrar a Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Hay una frase que impuso, que acuñó un sacerdote católico hace muchos años, el padre Hurtado, que es fundador del Hogar de Cristo acá en Chile. Y él dijo, hay que dar hasta que duela. Esa fue su frase clásica. Y se conoce al padre Hurtado por esta frase, hay que dar hasta que duela. Eso no es así. Si le va a doler el dar, mejor no dé. Si le duele dar, mejor no lo haga. Sí. Creo que podremos cambiar esa frase y decir, hay que dar para honrar a Dios.
ni por necesidad, ni por intereses, ni como una inversión, sino para honrar a Dios. Y Dios se compromete a sí mismo en bendecir. Él no es deudor de nadie. Él es fiel para retribuir el alma generosa. El alma generosa será prosperada. Una buena enseñanza sobre la ofrenda, diezmos y toda expresión de adoración, de ofrenda, debe ser sobre la base de la honra a Dios. De lo contrario, es engaño, es mentira, es robo. Y Dios no la recibe. No la recibe. Termino con estas palabras de Mateo capítulo 5. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, ¿qué hay que hacer? Deja la ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Dios posterga su merecida ofrenda a la buena relación nuestra. Porque eso es honrar su voluntad. Por sobre el acto de ofrendar, Dios espera que como creyentes tengamos una buena relación. Nos respetemos, nos honremos como personas, que nadie atropelle a otro, que nadie maltrate a su semejante. Toda ofrenda que se trae a Dios teniendo algo contra el semejante y no queriendo resolverlo es ofrenda perdida. Si lo miramos en sentido de plata, es perder dinero. Dios no lo recibe. Mientras no se resuelva el conflicto con quien hemos ofendido o lastimado. Está condicionada la ofrenda a la buena relación entre nosotros como iglesia. Repito, no es asunto de dar por dar. Es asunto de honrar a Dios, honrar su voluntad, honrar su palabra, honrar quién es. Ese tipo de ofrenda es la que Dios bendice. Y bendice, ¿verdad?, al que da. Ama al dador alegre. Y bendice al que de buena manera honra a Dios. Así que no tenemos otro camino que honrar a Dios a través de algo tan especial como es la ofrenda. Gracias, Señor. Amén. ¿Se ha entendido? Qué bueno. Póngase en pie, vamos a orar para finalizar y empezar dentro de unos minutos nuestro culto. Señor, te agradecemos por este tiempo precioso.